Bueno, ya que estás ahí sentadito junto a tus familiares, vamos a empezar a estudiar la palabra de Dios. Y yo te invito, ¿verdad? Yo voy a leer a favor de todos. Te invito a que vayamos a Mateo 22, del 34 al 40. Yo voy a leer, ¿verdad? Pero también te digo, toma tu Biblia allá donde estás y vamos a leer juntos. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bueno, aquí vemos a un Jesús dentro de un contexto en el que nos damos cuenta que tanto los saduceos como los fariseos querían tentarle, querían hacerle caer, querían hacerle desviar. Ese era el propósito de ellos desde que Jesús salió en escena. Pero como nos damos cuenta, Jesús siempre tenía la respuesta precisa, tenía la palabra precisa para callar la boca de aquellos que se acercaban solamente para verlo caer, para verlo desviarse. Y una vez más le preguntan ¿cuál es el gran mandamiento? Y él le dice, pues toda la palabra de Dios, tanto la ley, lo que está escrito en la Torá, como lo que han dicho los profetas, se resume en amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Hoy vamos a hacer hincapié en el amor de nosotros hacia el Padre. Porque cuando nosotros profundicemos en este tipo de amor, entonces nos vamos a dar cuenta que cuando le amamos a Él, es más fácil amar a nuestro prójimo. Es más fácil darle amor a quien nos rodea y también es más fácil darle amor a aquellos que nos odian, a aquellos que nos desprecian, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver unas cosas muy puntuales de lo que sucede cuando amamos a Dios. Entonces, lo primero que sucede en el corazón de alguien que ama a Dios es que va a sentir, va a tener las ganas de conocer a Jesús. Va a querer saber quién es Jesús. Tenemos en la Biblia un ejemplo muy claro, lo tenemos en Lucas 19, del 2 al 5. Y este personaje del que vamos a hablar se llama Zaqueo. Dice la Escritura que él tenía una estatura muy pequeña, era publicano, lo cual quiere decir que no era muy respetado en el pueblo de Israel, era odiado. Y él tenía estas limitaciones, pero un día cualquiera él quiso conocer quién era Jesús y buscó la manera de verle. Iba a pasar Jesús por ahí cerca a su casa, rodeado de la multitud que siempre le seguía, pero él era muy pequeñito. Dice la Escritura que él corrió, se montó en un árbol sicómoro y desde allí llamó la atención de Jesús. Desde ese árbol, Zaqueo hizo que Jesús, ¿verdad?, el autor de la vida, se concentrara en él. También hay otro personaje que se llama Nicodemo. La verdad que Nicodemo era un religioso de la época de Jesús. Era un personaje que tenía todo el conocimiento de la Biblia. Yo tuve la oportunidad de darles la enseñanza el miércoles más atrás, un miércoles atrás. Tuve la oportunidad de hablarles acerca de este personaje Nicodemo. Y pudimos ver cómo él buscó la manera de saber quién era Jesús, de conocerle un poco más. Entonces, lo que yo te digo es que todo aquel que ama al Padre, todo aquel que tiene un anhelo por el Padre, también siente unas ganas de conocer quién es el Hijo. Jesús tuvo la oportunidad de decir en la Biblia, de dejarlo registrado a través de sus discípulos. Él decía, todo el que viene a mí es porque el Padre se lo permite. Ninguno viene por su propia voluntad. O sea que tanto Nicodemo como Zaqueo
tuvieron esa interacción con el Padre. Ellos tenían esa relación, ¿verdad? De una manera quizás superficial, quizás no tan profunda, pero había algo en el corazón de ellos, había un anhelo, había un deseo por el Padre. Por lo tanto, ellos también tuvieron ese anhelo y ese deseo de conocer quién era Jesús. Si tú dices tener amor por el Padre, me imagino que también tienes anhelo de saber quién es Jesús. Tienes anhelo de conocerle, tienes anhelo de tener un encuentro personal con Jesús. Y eso habla muy bonito. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que de verdad hay amor en nuestro corazón acerca de ese Dios maravilloso. Hay amor por Él. Hay una creencia viva en nuestro corazón. Queremos saber más de Él. Queremos intimar más con Él. Entonces, otra característica de alguien que ama a Dios es que empiezan a generarse cambios dentro de Él. Cuando nosotros amamos a Dios, no podemos quedar igual, ¿verdad? Decíamos que el que ama a Dios tiene el anhelo de conocer a Jesús. Y cuando uno conoce a Jesús, ese Jesús viene a nuestras vidas, así como llegó a la vida de Zaqueo y dio cambios, así también en nuestras vidas. Él empieza a producir cambios. ¿Sabe qué dice Lucas 19:8? Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Si nos damos cuenta que en Zaqueo hubo un cambio. Yo te dije al principio que él era publicano, ¿verdad? Que era una persona que recogía los impuestos y por lo tanto el pueblo le tenía rabia. El pueblo no gustaba de los publicanos, de los recaudadores de impuestos. Pero él, cuando Jesús llega a su casa, tiene un cambio y le dice, Señor, de verdad la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, si en algo he robado, si en algo he maltratado, yo voy a devolver 4 veces. Él tuvo un cambio en su vida. Todo aquel que tiene un encuentro con Jesús, todo aquel que tiene la oportunidad de toparse con Jesús, no queda igual. Entonces, si tú notas que en tu vida tú no estás generando cambios, que tú no ves que tu manera de hablar cambia, que tu manera de pensar no cambia, quiere decir que de verdad no hay un amor profundo hacia el Padre. Es necesario que nosotros empecemos a revisarnos. Es necesario que nosotros veamos cómo estamos internamente, ¿verdad? Porque como vemos en la historia, todo aquel que tuvo un encuentro sobrenatural, un encuentro personal con Jesús, de verdad que generó cambios. Entonces, ¿tú estás generando cambios? ¿Yo estoy generando cambios? De verdad que es una pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros, porque eso nos indica si estamos amando al Padre de verdad con todo nuestro corazón. Otra característica que hay en el corazón de aquel que ama al Padre es que empieza a impactar las vidas de aquellos que le rodean. Cuando nosotros amamos al Padre, tenemos necesidad de conocer quién es Jesús, ¿verdad? Luego Jesús viene a nuestras vidas y genera cambios en nosotros. Y esos cambios se van dando a medida que nosotros le conocemos más, a medida que nosotros le amamos más, nos relacionamos más con Él. Pero luego esos cambios de nuestra vida vienen a ser testimonios, testimonio de vida para otros. Vienen a impactar la vida de otros, vienen a cambiar la vida de otros. Entonces nos damos cuenta cómo nuestros familiares empiezan a vernos diferente y empiezan a decir, mira, pero si Dios hizo esto con esta persona, también lo va a poder hacer conmigo. Mira cómo adora a esta persona, yo quiero hacerlo también así. Entonces nos volvemos testigos de Cristo y nosotros estamos llamados a eso. Entonces, cuando nosotros amamos a Dios, nosotros empezamos a impactar la vida de otras personas. Yo te invito a que vayamos a una historia que de verdad me gusta mucho, porque tiene que ver con algo con lo que yo me caracterizo y es
con la adoración. Yo te invito a que vayamos a Hechos, capítulo 16, versículo 25 al 34. Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Entonces, esta es una historia bien bonita. ¿Y sabes a quién le sucedió? Le sucedió a Pablo. Y en Pablo empezó a suceder cada una de estas características que yo te he ido mencionando. Y resulta que Pablo era un fariseo. Él amaba a Dios, tanto amaba a Dios que él se dedicó a perseguir la iglesia de Cristo para destruirla, porque creía que este era un movimiento que iba en contra de su Dios. Pero resulta que él también tuvo un encuentro personal con Dios. Él, ese amor que decía tener en el Padre, hizo que tuviera un encuentro sobrenatural con Jesús. Y ese encuentro sobrenatural que tuvo con Jesús trajo en su vida un cambio, trajo en su vida cosas nuevas. Y en él sucedió un cambio radical, porque Pablo nunca más volvió atrás. De hecho, él en la carta de Filipenses dice que muchas cosas que él tenía como ganancia las estima como pérdida. ¿Por qué? Porque él quiere adquirir el conocimiento de Jesús. Lo toma como basura, lo toma como algo perdido. Realmente él lo único que quiere es el conocimiento de Jesús. Y ese Pablo, un día el Espíritu Santo le muestra una visión en donde un varón le dice que pase a Macedonia, que ellos necesitan de él. Y resulta que Pablo toma la visión y va a Macedonia y llega a una ciudad que es la ciudad de Filipo. Y ahí en esa ciudad él empieza a predicar. Estando allí, él iba todos los días con su compañero Sila y otros que estaban con él, iba a la oración. Pero había una chica que tenía un espíritu de adivinación y casi todo el tiempo que él pasaba, la joven estaba diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo y han traído el camino de salvación a nosotros. Pablo sabía que la chica, aunque no estaba diciendo nada errado, Pablo sí sabía que quien hablaba era un espíritu de adivinación. Entonces Pablo reprendió este espíritu de adivinación y llegó un momento en que esta chica quedó libre. Pero los amos de esta chica, porque esta chica era esclava, los amos de esta chica demandaron a Pablo y lo llevaron a las respectivas autoridades para decirle: este hombre está viniendo aquí a darnos enseñanzas que no son de nuestro pueblo. ¿Y saben cuál fue la consecuencia? Que a Pablo y a Sila los azotaron muy fuerte. Y los que conocen bien la historia saben que los romanos no azotaban para acariciar, los romanos azotaban para herir de verdad. Entonces, fueron muchas laceraciones que le dieron a estos dos hombres, y no solo eso, dice la escritura que los metieron en lo más profundo de la cárcel, en donde metían las cárceles más profundas, era donde metían a los presos
más violentos. Entonces, hasta allá fue donde ellos fueron metidos, hasta allá fue donde los introdujeron a ellos y les pusieron cepos, ¿verdad?, en sus piernas y los encadenaron. Pero dice la Escritura que ellos empezaron a orar y a medianoche, cuando estaban adorando a Dios, un terremoto sucedió y las cadenas se soltaron. Cuando nosotros amamos a Dios, una de las características de alguien que ama a Dios es que adora a Dios en medio de las dificultades. Si tú estás enfermo en tu casa, alaba a Dios. Si tú estás falto de alimento, alaba a Dios. Si tú tienes necesidad de muchas cosas en este momento, alaba a Dios, porque esa es una característica de alguien que ama de verdad a nuestro Padre. En el verso 25 de este mismo capítulo 16 dice: pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces vino un terremoto y esto produjo la libertad no solamente de Pablo y de Silas, sino de todos los que estaban allí presos. Una vida que ama a Dios impacta la vida de los demás, y no solo eso, sino que produce libertad en la vida de quienes te rodean. Entonces, mira por qué es importante amar a Dios, porque es importante apasionarnos por Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos apasionamos por Él, cuando nosotros tenemos una devoción grande por nuestro Dios, empezamos a impactar a quienes nos rodean y la vida de estas personas empiezan a cambiar, empiezan a ser transformadas. Y no solo eso, sino que a través de nuestro testimonio, estas personas van a conocer también de Jesús y también van a ser transformados. Vamos a seguir leyendo y dice, en el 27 dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Miren el acto de devoción de estos dos hombres. Este acto apasionado de adorar, de amar a Dios en medio de sus dificultades, lo que produjo en el corazón de este varón. De verdad que el fruto de esto fue que él se arrodilló, cayó arrodillado, diciéndole: ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Mira, cuando las personas empiecen a ver tu devoción, empiecen a ver cuánto amas a Dios, las demás personas van a querer tener ese Dios que tú tienes. Van a querer saber, conocer y experimentar esa pasión que tú experimentas. Mira, yo digo que Pablo marcó tanto la vida de las personas de la ciudad de Filipo, que de allí surgió una iglesia que se llama la iglesia de los filipenses. La Escritura dice que Pablo amaba demasiado a las personas de esta iglesia y eran cristianos muy entregados a las cosas de Dios, y no solo eso, sino que siempre le proveían ofrendas a Pablo. ¿Saben por qué? Porque esta gente fue testigo del sufrimiento de este varón. Estas personas fueron testigos de que este hombre, con hambre o con riquezas, adoraba a Dios de la misma manera. Por eso es que en Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo adorar a Dios tanto en pobreza como en riqueza. Y esa es la invitación que Dios nos hace, que nosotros podamos tener vidas así de apasionadas, así de enamoradas, para traer cambios no solamente a nuestra vida, sino a la vida de cada una de las personas que nos ven. Otra característica de las personas que aman a Dios es que van a ser recordados por todos aquellos que han tenido la oportunidad de conocerte. Vamos a leer otra historia que está en Marcos capítulo 14, verso 3 al 9. Vamos a leerlos todos. Dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio,
Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queréis les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ¿quién? De ella. Entonces, Dios me enseñaba que un corazón apasionado, un corazón enamorado de Dios, no solamente va a impactar la vida de los demás, sino que tú vas a dejar huellas. Tú vas a marcar la vida de estas personas. Y estas personas te van a recordar. Estas personas van a quedar marcadas. Y van a decir: mira, fulanito de tal adoraba de esta manera, yo quiero hacerlo. Tus generaciones, tu descendencia va a querer ser como tú, porque tú vas a ser de inspiración, porque tú estás amando a Dios como de verdad debe amarse. Entonces, empieza a amar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas personas que te están viendo, desde tus amigos, desde tus padres, desde tus hijos, desde tus hermanos, desde tu esposo. Son muchos los ojos que tenemos sobre nosotros. Y si nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, de verdad que vamos a dejar huella en el corazón de cada uno de ellos y vamos a ser recordados. Nos van a recordar como las personas que amaban a Dios, así como esta mujer ha sido recordada hasta el día de hoy, 2000 años después. Nosotros la seguimos recordando. ¿Por qué? Porque tuvo un acto de desprendimiento, un acto de amor, un acto de pasión, de entrega a nuestro Dios maravilloso. Otra característica que sucede en el corazón de alguien que ama a Dios es que permanece en Dios. ¿Sabes qué dice Juan 15:10? Voy a leerlo, dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, fíjate, una persona que ame al Padre va a permanecer en su amor. Y una persona que ame al Padre necesariamente va a querer hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Una persona que ama al Padre va a querer obedecer sus mandamientos. ¿Y saben cuáles son sus mandamientos? Dijimos al principio que se reducían ¿en qué? En amar a Dios de todo corazón, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Y aquí entra la otra característica de alguien que ama a Dios. Y es que alguien que ama a Dios le es inevitable no amar al prójimo. Alguien que tiene el corazón lleno de Dios, Dios es amor. Y si Dios habita en cada uno de nosotros, de verdad eso nos va a hacer a que amemos a las personas que nos rodean. Y no solamente a las personas que nos rodean, sino a las personas que nos odian, a las personas que nos desprecian. Eso sucede solamente cuando amamos a Dios. ¿Sabes también qué sucede cuando nosotros amamos a Dios? Y es que en nosotros nace un perdón. Y que no importa el daño que te hayan hecho, no importa la falta que te hayan cometido, hay un perdón ahí adentro que tú ofreces con libertad. ¿Sabes por qué? Porque fuiste perdonada desde la cruz. Y empiezas a amar a las personas como tú fuiste amada. Y como amas al Padre, entonces empiezas a amar la creación del Padre. Y aunque esta creación te haya hecho daño, aunque te hayan violado, aunque te hayan maltratado, robado, te hayan traicionado, mira, si tú amas a Dios, en ese corazón no va a haber espacio para el rencor,
ni mucho menos para el odio, ¿verdad? Entonces, esto es lo que Dios quiere provocar en nosotros en esta noche a través de esta palabra, y es que vivamos apasionados por su presencia, que nos enamoremos cada día por la presencia de Dios, porque allí está el centro de todo, como te decía Jesús en el primer texto que te leí, que decía: toda la palabra de Dios se resume en amar a Dios con todas nuestras fuerzas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, esa es la invitación. Ahora que ya se cierren las cámaras, yo quiero que tú empieces a intimar con el Padre y empieces a decir: Señor, yo quiero estar enamorado de ti. Yo quiero, Señor, seducirte. Yo quiero, Padre, entregarte mi vida. Yo quiero de verdad, Señor, empezar a palpar esos cambios dentro de mí. Así como sucedió con cada uno de estos hombres de la Biblia, también lo quiero sentir yo. Díselo. Dile: Señor, yo quiero que mis hijos me recuerden por ser una apasionada de tu presencia. Dile: Señor, yo quiero dejar huellas. Dile: Padre, yo quiero amar a quien me odia. Señor, pero sé que todo esto es posible si te amo a ti. Así que yo te invito, cierra tus ojitos allí y vamos a entregar nuestro corazón a Dios y vamos a decirle: Padre, de verdad, Dios hermoso, hoy te entregamos nuestra vida, nuestro corazón, todo lo que somos, Señor, todo nuestro ser, Padre. Y te decimos, Señor, enséñanos a amarte como Jesús te amó. Oh Dios de la gloria, queremos entregar todo lo que somos en tus manos. Señor, queremos amarte con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, oh Dios. Dile: Señor, aquí está mi corazón, Señor. Si tienes tu corazón roto, si tienes tu corazón con sufrimiento, no importa. Dile: Señor, esto es lo que tengo. Dile: Señor, esta es mi vasija. Señor, te entrego, Señor, mi corazón y te pido lo limpies de todo mal sentimiento y te pedimos, oh Dios amado, que lo llenes con tu amor, Señor, que el depósito de tu amor llene nuestros corazones, Señor, para que el fruto de tu Espíritu, Señor, sea transmitido a todo aquel que nos vea. Te damos gracias, Padre de la gloria, por esta oportunidad que nos das de amarte, de exaltarte y de bendecirte. Gracias, mi Rey amado. Amén y amén. De verdad que fue un placer para mí haber traído una vez más la palabra de Dios. Estoy feliz. Dios sabe, solo Dios sabe cuánto me encanta enseñar, cuánto me encanta llevar su palabra. Y ¿sabes qué? Me encanta aún más ver vidas transformadas. Y oro para que tu vida sienta ese amor y esa pasión por las cosas de Dios. De verdad, no siendo más, me despido. Bendiciones.